Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Retro Connection y continuando con la saga de Star Wars. Recuerdan que en el episodio anterior donde estuvimos revisando la serie The Original Trilogy Collection, les comenté que íbamos a continuar revisando y haciendo el unboxing de una de las series que también la está rompiendo y que ha tenido muchísimo éxito con todos los coleccionistas. Me refiero a la serie retro de Star Wars, que me va a encantar hacer el unboxing y compararlas con las versiones vintage. Así es que comenzamos. Bueno amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció estos datos de la serie retro de Hasbro que lanzó en el 2020 y que consta de dos waves? Esta que ustedes ven en pantalla es la wave número 1 y no se pierdan los próximos videos porque vamos a estar analizando la wave número 2, que tiene unas de las figuras fantásticas del Imperio Contraataca. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la wave número 1 y quiero aclarar algunas dudas que tienen algunos fans o coleccionistas. Hay veces que se está confundiendo esta serie con la Vintage Collection y no tiene nada que ver con la Vintage Collection. Esta serie la sacó Hasbro en el 2020 para hacer honor y tributo a las series Vintage, haciendo una reedición de las figuras con los mismos moldes de la década de los 70s y de los 80s. Es por eso que se llama retro. Esta serie consta de 6 figuras originalmente y lo que hizo Hasbro en esta ocasión fue sacar una reedición de 2 de los juegos más importantes de mesa de Star Wars de los años 70 y de los años 80, y respectivamente en la Wave 1 hicieron una edición importante de una de las figuras que no había salido y que vamos a analizar, que es el General Grand Moff Tarkin. Vamos a arrancar, vamos a hacer el review del cartón, del blister de la figura, vamos a hacer el unboxing y a compararlas con las figuras vintage de Kenner. La primera figura que voy a analizar con ustedes es la del Stormtrooper. Esta edición de Retro Collection se me hace muy importante porque está trayendo la nostalgia a todos los coleccionistas. Es algo muy similar a lo que está haciendo Mattel con las figuras de Masters of the Universe Origins. Digamos que esta es la versión de Origins de Star Wars, pero llamada colección retro. Y esto a mí me encanta porque recuerden que hemos platicado en algunos de los videos en la diferencia entre vintage y retro, y este es el mejor ejemplo, amigos. Esta es una reedición con los moldes originales de los años 70 y 80, pero con materiales nuevos y con una edición nueva. Esto es lo que significa retro, y vintage es la versión original que vamos a estar analizando. Las tarjetas o los cartones de la wave número 1 son inspirados en la primera película, Una Nueva Esperanza, A New Hope de Star Wars, con el distintivo logotipo y el arte de las figuras. Algo distintivo de esta colección retro es que tiene este sticker o calcomanía con el distintivo retro y colección en 3 idiomas, en inglés, en español y en francés. Esto porque la serie también se está comercializando en toda América Latina y en Europa también. Algo importante que quiero compartirles, amigos, es que algunos coleccionistas han decidido quitarle este sticker. Yo lo que les recomiendo es que no lo retiren. Si lo quieren retirar, tengan mucho cuidado porque este sticker puede romper el cartón o traerse parte de la ilustración, así es que tengan mucho cuidado. Yo en lo particular me gusta, creo que no hace nada mal traer este distintivo y la puedes hacer display perfectamente junto con tus figuras vintage. Todos los cartones de esta saga, tanto de la wave número 1 como de la wave número 2, tienen el mismo diseño por la parte de atrás. Traen un mensaje en donde nos dicen que esta colección está inspirada en la serie de 1970, tanto de las figuras que traían el sello original y el detalle. Así es que puedes continuar tu colección si no lo tuviste en su momento. Y esto también está trayendo muchos comentarios de los coleccionistas porque recuerdan que tenían estas figuras y están llamando mucho a la nostalgia. Nos dice aquí que la serie es retro y los personajes que vienen en esta wave, que es la wave número 1, que en este caso es Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia Organa, Luke Skywalker, Darth Vader y el Stormtrooper, que son los que vamos a estar revisando el día de hoy. Aquí en el cartón vienen los legales. La verdad es que aquí se hubiera agradecido que hubieran puesto tal cual el diseño de los años 70 y de los años 80, en donde venían las figuras para que tú las coleccionaran, pero bueno, por una cuestión seguramente de costos decidieron hacer un cartón genérico, pero bueno, me hubiera gustado que respetaran esa parte. Hablando de la figura del Stormtrooper, créanme amigos que es una figura
sumamente bien detallada. Obviamente está inspirada en la serie original, ya que es el mismo molde de los años 70 y de los años 80. Vemos aquí las características de la figura que viene empacada en este blister. Es un blister un poco más delgado que el de la serie original. Los de la serie original eran un poco más gruesos, casi como lo de la serie Vintage Collection. Viene con su blaster, al igual con el Durex, exactamente la recreación de cómo estaba diseñado en los años 70. Y viene también el fondo que tradicionalmente traía el Stormtrooper, con esta parte de aquí, y en donde le permitían generar la altura dentro de los carts o los blisters. Algo a destacar de estos cartones es que le dieron un toque vintage retro en el diseño, haciendo como si estuviera ya desgastado por el tiempo, como si tuviéramos nuestras figuras vintage en cartones o carded. A muchos coleccionistas la verdad es que no les gustó. A mí sí me gusta porque es distintivo de la serie y quisieron añadirle un toque retro vintage que tampoco viene mal a la colección. Y pues bueno, así como las demás series y reediciones que están haciendo, como lo de los cazafantasmas, como Transformers, como Motu y otras tantas que están saliendo, pues creo que cada marca le está añadiendo algo a su colección. Bueno, este es el Stormtrooper y vamos a pasar con las siguientes. Bueno, pues aquí está de la serie retro de Star Wars, Luke Skywalker en su outfit o en su traje de Tatooine. ¿Recuerdan esta escena característica de la primera película en donde está Luke en Tatooine viendo los dos soles cuando vivía con sus dos tíos, con su tía Beru y su tío Owen, que fueron después asesinados por soldados del Imperio? Estas son las que venían en el giveaway que te daban en el Early Bird Certificate, en el certificado que mandabas por correo y te lo enviaban a tu casa mucho después del estreno de la primera película. Trae la espada o el sable de luz telescópico que viene desde la parte anterior del brazo derecho. Y pues bueno, esta es una de las figuras que a mí más me gustaba también, siendo una de las primeras. Y en la parte de atrás, como ya lo vimos, viene el mismo cartón que vimos en el Stormtrooper. Ahora vamos a hacer el review de las siguientes figuras. Pues aquí tenemos a la princesa Leia Organa, donde vemos aquí a Carrie Fisher en el papel de la princesa Leia Organa cuando está comandando el ataque hacia la primera estrella de la muerte. La verdad es que es icónico este card y esta figura. Después de la muerte de Carrie Fisher, pues bueno, las figuras de la princesa Leia adquirieron un valor mucho más importante. Viene su blaster de la princesa Leia, su capa de vinil y muy bien detallado, obviamente ya con materiales nuevos y el color pues es diferente, pero sin duda es una gran figura de la princesa Leia. Seguramente muchos coleccionistas que nos están viendo están recordando que quizás tuvieron esta figura y que les encantaba cuando eran pequeñas. Así es que el card es igual, como lo ya habíamos platicado, de la parte de atrás como el del Stormtrooper y la de Luke Skywalker. Así es que vamos a seguir mostrándoles las siguientes de la wave número 1. Pues la siguiente figura es el famoso Darth Vader, uno de los íconos más importantes del cine a nivel mundial, que encarnó la maldad y el lado oscuro de la fuerza en la serie de Star Wars. Igual, esta figura está inspirada con los moldes originales. El diseño del card es exactamente igual al de la primera película, es decir, A New Hope, Una Nueva Esperanza. Vemos el arte de Darth Vader en esta parte, el nombre con su cuadro amarillo, al igual que la figura, el sticker que dice retro y el diseño de la primera serie. Recuerden, amigos, que Darth Vader estuvo representado por dos actores. El primer actor, que era David Prowse, interpretaba la persona que estaba dentro del traje, y el segundo era James Earl Jones, que hacía la voz de Darth Vader. Esto lo representó George Lucas, ya que cuando vieron lo imponente que era el traje y la altura que tenía David Prowse para hacer a Darth Vader, quisieron hacerle una voz que hiciera realmente honores, y es por eso que James Earl Jones se quedó como la voz de Darth Vader. I am your father. Díganme en los comentarios, amigos, quién es para ustedes es Darth Vader, James Earl Jones, la voz, o David Prowse, el actor que portaba el traje. Vemos el detalle de la figura de Darth Vader como la versión vintage, utilizando los moldes exactamente iguales. Vemos aquí la espada telescópica de Darth Vader y su capa de vinil, muy bien lograda y muy bien detallada, y en la parte de atrás el mismo card que hemos venido revisando. Bien, ahora vamos a seguir con las demás figuras.
Bueno, pues no podía faltar en esta serie el contrabandista, el amigo, el cómplice de Luke Skywalker y de la princesa Leia, Han Solo. Este personaje que trajo a la fama al actor Harrison Ford, que se convirtió posteriormente en Indiana Jones. Se ha comprobado en algunas ocasiones que Harrison Ford ya no le gusta tanto hablar de Star Wars porque no quería o quiere que se le encasille nada más en el personaje de Han Solo, pero pues definitivamente nunca va a olvidar haber participado en esta saga. Vemos el card que está inspirado en la serie original con esta imagen en donde Han Solo se está subiendo al halcón milenario y está tratando de defenderlo cuando llegan a la estrella de la muerte, y aquí vemos la figura de Han Solo. Recuerden, amigos, que en la versión vintage de Han Solo sacaron dos ediciones, una edición con la cabeza más pequeña y una edición que se le llamaba la cabeza grande, y esta edición que sacaron es la que viene con la cabeza un poquito más grande. Aquí les voy a dejar algunas imágenes para que vean la diferencia de los dos Han Solo. De cualquier forma, esta figura está muy bien lograda. Vean aquí con su chaleco, las botas de Han Solo y el blaster que tenía aquí tradicional. Y recuerden que el bubble o el blister que viene en esta colección es un poco más delgado. En la serie original venía un poco más grueso, pero esta figura sin duda es parte de la colección y un gran logro en esta versión de Kenner. Ahora vamos a continuar con las siguientes dos figuras. Y si hablamos de Han Solo, por supuesto que está Chewbacca en esta colección, este Wookiee originario de Kashyyyk, gran compañero de Han Solo y cómplice de todo lo que ha hecho. Amigos, desde que yo estaba muy pequeño, esta figura ha sido una de mis favoritas de la serie de Star Wars. La figura cuando salió me llamó muchísimo la atención, y esta escena en donde vemos a Chewbacca luchando y esta pose que es icónica de la película, y al lado tiene a Han Solo, de verdad representan la esencia de Chewbacca, y a mí me encanta que tenga esta fotografía y que hayan sacado nuevamente esta edición. Podemos ver aquí la figura, vean el detalle de los ojos, ahorita la vamos a ver más de cerca, el detalle de la bolsa, el detalle del arma de Chewbacca, el blister que tiene y todo lo que es realmente este molde inspirado y hecho por la versión vintage. En la parte de atrás es igual que las demás figuras, y vamos a continuar con la última figura antes de abrirlas. Este es el bonus de la wave número 1 de la serie retro, en donde por primera vez sale en una figura de una escala de 3.75 pulgadas el malvado Grand Moff Tarkin. Esta figura nunca salió a la venta en los años 70 y en los años 80. Es un primer lanzamiento o first release que hace Hasbro en esta colección, y la verdad muchos coleccionistas estamos contentos, y esta figura viene exclusivamente en el juego que les voy a dejar aquí la imagen de Star Wars, precisamente para que adquiramos el juego y que consigamos esta figura. La verdad a mí me encanta, yo ya tengo el juego, ya lo he jugado y se los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, esta figura está muy bien lograda, tiene, como es un molde completamente nuevo, no lo vamos a poder comparar con la figura vintage, pero tiene los blasters tradicionales del Imperio y el traje tradicional de este personaje Grand Moff Tarkin, y todos recordamos cómo lo recrearon con efectos especiales en la película de Rogue One. Bueno, amigos, pues ha llegado la hora de hacer el unboxing de todas estas figuras y compararlas con las versiones vintage. Bueno, amigos, pues ya estamos de regreso con este display con las figuras retro y con las figuras vintage. Los reto a que identifiquen cuáles son las retro y cuáles son las vintage. Obviamente salta la diferencia por la tonalidad de los colores de algunas figuras. En la parte inferior tenemos las figuras de la colección retro, y en la parte de arriba tenemos las figuras vintage de mi colección del año 1978 de Kenner. Y lo que vamos a hacer, amigos, vamos a analizar una por una. Arrancamos con la princesa Leia Organa. Ya está fuera de su blister de la colección retro de Hasbro del año 2020. Vemos a Leia con sus 5 puntos de articulación, las manos, la cabeza y las piernas, con el blaster o el arma de la princesa Leia que tenía, su capa de vinil, muy bien logrado, con muy buenos detalles. Prácticamente pudiéramos decir que tengo en mi mano una figura vintage, pero no, es una figura retro. Y vamos a compararla con la versión vintage. Esta es de mi colección de Kenner del año de
1978, la cual venía en los giveaways que se dieron a raíz del estreno de la película. Podemos ver algunas diferencias en el pintado sobre todo y obviamente en el color del plástico. En la versión vintage, que es esta que tenemos aquí, vemos que la princesa Leia tiene los ojos un poco más gruesos en su pintura, a diferencia de la versión retro que tengo aquí en mi mano derecha. El detalle del cuerpo y de la indumentaria es prácticamente el mismo, no hay gran diferencia en ese sentido. El único detalle que yo le encuentro es en la cara y en los ojos. El blaster es exactamente igual, para que ustedes vean la similitud y confirmar que utilizaron el mismo molde. Hay algunas variantes en los colores de las armas, como todos sabemos en la colección vintage, pero es prácticamente igual. La capa de vinil de la princesa Leia retro es mate, a diferencia de la princesa Leia Organa vintage, que es un poco más brillosa, pero ambas son prácticamente iguales. Algo que quiero compartirles, amigos, para que no se dejen engañar, porque lamentablemente quizá hay algunas personas que se quieran pasar de listos y hacer pasar unas figuras retro por vintage. Muy importante, el primer tip que yo les doy es que se fijen en la parte de atrás, en el código o en la marca de registro que tienen las figuras. Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es voltear la figura y ver dónde se encuentran los legales. Vemos que aquí tiene que está hecho en China, viene Hasbro y viene sí la licencia de Lucasfilmation y otro código que tienen aquí marcado como si fuera un sello. Eso es muy importante, amigos. Y si vemos la figura vintage que todos conocemos o que la mayoría de los coleccionistas tienen, podemos recordar que tienen otro tipo de grabado que decía Hong Kong o decía Taiwán, dependiendo de la que ustedes tengan, y el año aquí dice 1977. Este es uno de los tips que yo les doy, amigo, porque lamentablemente hay unas personas que se están queriendo pasar de vivos y están vendiendo las figuras retro como si fueran figuras vintage, y pues la verdad eso no se vale, amigos, ¿sale? Thank you. Bueno, este es Luke Skywalker de la versión retro y podemos ver que prácticamente está igual. Tiene los 5 puntos de articulación, tanto la cabeza como las piernas y los brazos. Y lo que les decía, que aquí puedes poner el sable telescópico, y lo que revisamos ya en la princesa Leia, donde viene aquí los registros de hecho en China por Hasbro y este código que tiene aquí. Ya es muy fácil distinguirlos, amigos, para que no les vayan a dar gato por liebre. Y en este caso veamos la comparación con la figura vintage. Podemos confirmar que es exactamente el mismo molde, la misma altura. Lo único que varía evidentemente, amigos, es pues la calidad del plástico. Este es un plástico un poco más suave, a diferencia de la figura vintage, que es un poco más duro el plástico. El color evidentemente por el paso del tiempo, y si podemos ver el rostro de ambos, sí hay cierta diferencia. La figura retro tiene un poco la cabeza más grande que la figura vintage, y el pelo viene un poco más grueso que la figura original, y los ojos, al igual que en la princesa Leia, tienen una variante pues no tan significativa, pero sí se aprecia un poco. De este lado los podemos ver que son prácticamente igual, y en la parte de atrás también. Y algo que sí yo quiero destacar es que las figuras retro tienen un plástico un poco más ligero que el de las figuras vintage. Este sí se siente un poco más rígido, pero pues son detalles muy pequeños y que nos dice que estamos teniendo una recreación perfecta de la figura de 1977, y esta también venía en el giveaway del certificado original de regalo que pedíamos que nos llegara por correo. Bien, ahora vamos a revisar a Han Solo. Bueno, amigos, pues este es Han Solo de la versión retro, que podemos ver que es prácticamente igual como ya lo habíamos visto. Tiene muy bien articulados sus brazos y sus piernas, así como la cabeza, y los colores pues bueno son más llamativos porque son una versión nueva. Vemos el detalle del blaster, vemos el detalle de las franjas del pantalón de Han Solo y el código que ya revisamos en las otras versiones, que es muy fácil de identificar, así es que pues están prácticamente todos igual. Si vemos, Han Solo tiene el arma igual que la versión vintage, utilizaron el mismo molde. Aquí podemos ver el molde, que esta arma es igual, no variaron en los colores y lo hicieron negro. Pero algo que quiero mencionar de la serie retro es que lamentablemente
las armas no se quedan fijas a la figura, es decir, las manos están muy suaves de la figura retro. Si pueden ver, se dobla la mano y esto no permite que agarre la pistola. No, God, please, no. Se la tienes que poner muy forzada y aún así la expulsa. Tengan mucho cuidado porque las armas se pueden perder. Ahora vamos a compararlo con la versión vintage. De primera mano lo que les puedo decir es que pues el blaster sí se fija muy bien en la figura vintage. Esta versión que yo tengo de Kenner es la figura de la cabeza grande, igual que esta, pero si se fijan el rostro es un poco diferente. Les voy a dejar aquí una imagen de las diferencias entre las cabezas de los distintos Han Solo. Podemos ver que el rostro de las figuras es diferente en el pintado de los ojos, en el color de la cara. Este es un color más rosado y este es un color pues prácticamente igual que el cuerpo, y vemos la diferencia del tono inclusive del cabello. Este es un poco más café y este es más oscuro, pero sigue siendo el mismo molde. Los detalles del chaleco son iguales, el cinturón, el pantalón, las líneas y las botas son exactamente iguales. En la parte de atrás es lo mismo de Han Solo. La única diferencia, al igual que las otras figuras, es la cara y el detalle del blaster, que la figura vintage sí lo sostiene muy bien, y tache por esta que no se sostiene muy bien. Pero de igual forma son muy buenas figuras que a mí me encanta tenerlas en la colección. Ahora vamos con el Stormtrooper. Pues quizás este es uno de los personajes, al igual que Boba Fett, que más cariño le tienen los coleccionistas y que nos llamaba mucho la atención cuando salió por lo imponente del personaje, y era la primera vez que veíamos este tipo de soldados que la verdad imponían bastante, y el Stormtrooper es uno de los más queridos por los coleccionistas. Vemos que el molde es prácticamente igual a la figura vintage, ahorita la vamos a comparar, y quiero destacar el mismo detalle del blaster de los Stormtroopers, de las manos de las figuras retro, que no se sostienen bien y se pueden caer con mucha facilidad. Entonces esto también es un detalle que ni en la otra mano se puede colocar el blaster, así es que hay que tener cuidado con eso, amigos. Vamos a compararla con la versión vintage. Aquí tenemos la versión de 1978 de Kenner, en donde vemos que el molde es casi igual, porque yo me estoy dando cuenta que si se fijan en la boca o en el respirador del casco, tiene aquí una diferencia importante al término, y aquí no tiene, lo tiene completamente redondo. Así es que pues quizás puede ser alguna variación en el molde por el tiempo o algo, pero podemos ver que lo demás es prácticamente igual. La altura está muy bien, podemos ver que la pintura es diferente, o por obvias razones, que es completamente nuevo. Los registros de marca, que como ya les dije, sean muy cuidadosos para que no les vayan a vender uno vintage por un retro, y el arma que se fija muy bien en la figura vintage, a diferencia de la figura retro, pero de verdad me encanta. Hacen un display extraordinario y pues listo para estar en la colección de Retro Collection. Ahora vamos con Darth Vader. Pues este es Darth Vader de la colección retro de Hasbro del 2020. De verdad, amigos, tenerlo en mis manos ya fuera de su empaque original, das un viaje directo a los años 80 con estas figuras. Tiene sus 5 puntos de articulación, los brazos, el arma telescópica. Recuerden que estas armas pues son nuevas. Hay también algunas personas que están queriendo aprovecharse y vendiendo estas armas como vintage. Tengan mucho cuidado con estas armas, saltan a la diferencia. Ahorita lo vamos a comparar con la versión que yo tengo, y la capa de vinil es prácticamente igual. Este sí no le variaron mucho, es una capa semi brillante que es idéntica a la de los años 80, y pues bueno, vemos aquí el traje de Darth Vader, que tiene los mismos controles y los mismos detalles que la figura original. En cuanto a la figura vintage, aquí no hay gran variedad del color, porque pues son negros y no podemos notar el paso del tiempo. Sin embargo, se puede notar que la figura vintage es un poco más opaca y a comparación de la figura retro. El molde es igual, el traje es prácticamente igual, y los controles también están pintados de las mismas condiciones que la figura vintage. En cuanto al sable de luz, vean, no sé si se puede ver en la pantalla, vean la diferencia de colores de los dos sables. Este es el de la versión vintage, se me rompió esta parte, y este es el de la versión retro, que es un poquito más claro, para que ustedes, amigos, lo puedan identificar. Pero sin duda es una gran figura, y si ustedes aún no las consiguen, traten de buscarlas. Ahorita están siendo un poquito complicadas de encontrarlas, pero las pueden encontrar en distintas plataformas de venta en línea, para que no se queden sin recordar su infancia con estas figuras de la colección retro.
Y pues bueno, ahora vamos a revisar a Chewbacca, esta figura que sin duda para todos los que nos están viendo les trae bastantes recuerdos de la infancia, y para las nuevas generaciones que se empiezan a empapar de esta cultura vintage retro, que también es muy buena para que ellos también aprendan a coleccionar y lo que todos nosotros tuvimos de pequeños. Esta figura tiene sus 5 puntos de articulación, al igual que la figura vintage. El arma es prácticamente igual, este blaster característico de Chewbacca, y vean su bolsa, el detalle de la bolsa que tiene aquí, la carabinera, es decir, donde tenía los cartuchos de su arma Chewbacca. Vean los ojos, vean el detalle. Este molde pues es exactamente igual, y se los juro que estoy volviendo a los años 80, amigos. Y comparándola con la figura vintage, vemos el color varía obviamente por el paso del tiempo. Vemos lo único, como en todas las demás figuras, el detalle de los ojos. La figura vintage tiene un poco más cargado el blanco en los ojos, a diferencia de la versión retro. Como podrán ver, es exactamente el mismo molde, la misma figura. Tiene los registros que les digo que se fijen muy bien marcados, muy bien identificados. Y el arma, recuerden que hay algunas variantes en los colores del arma de Chewbacca, que fueron dos particularmente, en un tono azul, que es el que yo tengo, y la negra. Y la versión retro lo que hizo fue la versión negra, pero de ahí en fuera es prácticamente igual, y estoy feliz porque esta figura está extraordinaria, amigos, y me encanta cómo hacen display las dos figuras en la colección de Retro Connection. Bien, amigos, pues aquí está Moff Tarkin, el general que es el comandante en jefe de la Estrella de la Muerte, quien nos recuerda su decisión de destruir el planeta de la princesa Leia Organa, en esa escena que nunca la podremos olvidar, en donde vimos qué tan poderosa era la Estrella de la Muerte. Y por primera vez sacan en una figura de 3.75 pulgadas al general Moff Tarkin. Esta figura no la podemos comparar con una vintage porque esta acaba de salir en esta colección y tiene sus 5 puntos de articulación en las piernas, en los brazos y en la cabeza. Vean el detalle, realmente el personaje se parece bastante, y a mí me hubiera gustado verlo en la versión vintage. Quizás lo tenían planeado ahí Kenner, pero pues por cuestiones de tiempo ya no lo sacaron. Pero créanme que es una figura muy interesante que viene en este juego de Star Wars. Les recomiendo que si aún no la tienen, compren el juego. Aparte de que se divierten, van a tener esta figura extra en su colección, y viene con el blaster, que es muy similar al del Stormtrooper y los demás comandantes o soldados del Imperio que tradicionalmente venían en la serie vintage. Esta figura también tiene el grabado, y pues bueno, de esta no hay ningún riesgo que les quieran vender una figura vintage porque no existe. Entonces esta es una figura nueva con inspiración vintage, es decir, con un molde retro. Y al igual el detalle, este sí se fija un poco más el blaster, no se cae tan fácilmente. Entonces pues bueno, esta sí le hicieron un poco mejor. Sin duda me encanta y feliz de que esté en la colección de Retro Connection. Bueno, amigos, pues este fue el review y el unboxing de la Wave número 1 de la serie retro de Hasbro, inspirada en la colección vintage de Star Wars de la película A New Hope. Espero que les haya gustado tanto como a mí, y ya están listas para sumarse a las vitrinas de la colección de Retro Connection. Quiero agradecer a todos los que se han suscrito a nuestras redes sociales. De verdad está creciendo mucho esta comunidad en Instagram, en Facebook y en Twitter. Gracias a los que han interactuado conmigo, me encanta contestarles todas sus preguntas. La verdad es que aprendemos todos. Si aún no te suscribes, ¿qué esperas? Suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones. Y próximamente el video de la Wave número 2, en donde está Boba Fett y Yoda y todos estos personajes del Imperio Contraataca. Y también te van a llegar las notificaciones de otros videos y de otras series que recordamos aquí en Retro Connection. Y recuerden, amigos, que así como la princesa Leia, Luke, Han Solo y Chewbacca, todos podemos hacer un mundo mejor. ¡Hasta la próxima!